Cuando las negociaciones entre los policías federales que han encabezado una rebelión y el gobierno parecen que ya van cuajando, ya van llegando a un acuerdo, pues los policías empiezan a desconocer a sus líderes. El gobierno y policías inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional y con la desaparición de la corporación acordaron el pasado sábado reanudar las negociaciones este lunes 8 de julio. Pese a que existen dos mesas de diálogo, una para abordar las alternativas de contratación en otras áreas de gobierno y otra en donde se abordan las indemnizaciones, los policías inconformes se han rebelado incluso hasta en contra de sus representantes. Luego de que el pasado sábado 6 de julio los policías federales que han estado en la rebelión y las autoridades decidieron poner una pausa tanto a las protestas como a las negociaciones y reanudarlas este lunes 8 de julio, pues los policías dieron un ultimátum hasta la 1 de la tarde de este 8 de julio a las autoridades para que se manifiesten y den la información que había quedado pendiente en torno de estas negociaciones. Lo que han estado solicitando han sido una serie de cosas que han estado negociando en el centro de mando de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Y hemos escuchado las posturas de los policías a través de diversos abogados y con ciertas contradicciones por parte de los rebeldes. Comienzo, por ejemplo, con lo expresado por el abogado Iván Chávez, quien aseguró que han presentado dos amparos colectivos que han sido conformados por la participación de 3.500 policías federales y que además están preparando una demanda en contra del gobierno federal que estará impulsada por más de 500 policías. Pero también tenemos otro abogado que representa a este grupo de policías. Él es Enrique Carpizo, quien acusó que las autoridades no han cumplido con lo prometido el pasado sábado que iban a hacer este lunes 8 de julio. De entrada también acusó que el hostigamiento por parte de las autoridades en contra de los policías federales ha continuado y no ha frenado. También criticó que las autoridades no les han entregado el tabulador salarial, un tabulador que especifica cuánto ganaría un policía federal si decide irse al Instituto Nacional de Migración, cuánto ganaría si se va a Protección Civil, cuánto ganaría si se va a alguno de las 11 opciones que tienen los policías federales para continuar trabajando una vez que decidan salirse de la Policía Federal, que recordemos el proceso de desaparición ya está en curso. Bajo el entendido de que quien logre entrar a la Guardia Nacional solamente en esta opción van a conservar sus salarios, van a conservar sus prestaciones. De todas maneras, los policías quieren saber cómo les iría si se van a alguna de las otras 11 opciones. Asegura el abogado que no les han entregado precisamente este tabulador salarial y que no les han aclarado todas las opciones de transferencia. Hablamos o ha informado el gobierno que se trata de 11 opciones, pero aseguran los policías, al menos los policías bajo la representación del abogado Enrique Carpizo, que no les han especificado todas las opciones. Y de paso, el abogado Enrique Carpizo pidió la renuncia de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Posteriormente, este abogado se trasladó a Palacio Nacional para llevar la protesta afuera de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo acompañado de aproximadamente 50 policías federales, así como de familiares de los policías que están en el grupo de rebeldía que no se quiere integrar a la Guardia Nacional o a otras instancias. Acusaron afuera del Palacio Nacional de que la Secretaría de Seguridad Pública ha roto las negociaciones, ha roto los diálogos con los policías inconformes y le han pedido al presidente que entre al tema, que se haga la negociación directamente con él, lo cual es de extrañar que mientras estaba en la protesta en el centro de mando de Iztapalapa pedía la renuncia de Andrés Manuel López Obrador, pues afuera de Palacio Nacional reconocía su autoridad y solicitaba un diálogo con el presidente de la República. Además, en el centro de mando, también como parte de las protestas, lograron acordar algunos policías federales una reunión con el subsecretario de Seguridad, Ricardo García Verdeja. La reunión se dio
entre este mando con oficiales identificados exclusivamente como Vázquez y como Luis Ojeda. Estos oficiales, una vez que salieron de esta reunión, ofrecieron una conferencia de prensa en donde informaron que acordaron con las autoridades instalar una mesa de información para los policías federales inconformes, en donde les den detalles de cómo va a ser su relación con el ISSSTE una vez que hayan sido separados de sus cargos en la Policía Federal. Va a haber también otra mesa de información sobre las alternativas de contratación en otras instancias, también del gobierno, y pues presumieron esto como un logro en la reunión que tuvieron con el mando. Sin embargo, resulta que otro oficial, identificado solamente como Mario, también ofreció una conferencia de prensa para decir que no son representados los policías inconformes por los oficiales Vázquez y por Luis Ojeda. Así que dijo que no hagan válidas los pronunciamientos de estos dos oficiales, que no se reconozca la reunión que tuvieron con el subsecretario Ricardo García, porque lo único válido es lo que diga el abogado Enrique Carpizo, quien en ese entonces estaba en la manifestación afuera de Palacio Nacional. A este embrollo, a esta serie de contradicciones de posturas entre diversos grupos de la Policía Federal, se sumó también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa comisión que actualmente ha presentado acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Esa comisión que ha también presentado acciones de inconstitucionalidad en contra de la reducción salarial y que ha emplazado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que defina si admite la recomendación por la desaparición de las estancias infantiles o no. Bueno, la CNDH ya también emitió una postura sobre el conflicto que hay entre el gobierno y la Policía Federal. De entrada le pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no estigmatice a las instituciones responsables con la seguridad, que si bien sí es necesario afinar o limpiar la Policía Federal, no debe de estigmatizarlo. Recordemos que este lunes 8 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina criticó a la Policía Federal, en específico a esos policías federales que continúan en rebeldía, los criticó diciendo que cómo se puede ver una corporación con estos actos de rebeldía, con estas rebeliones, con qué respeto se le puede tener a policías de este tipo que se indisciplinan y que además toman las calles. Ese fue el mensaje que ofreció el presidente Andrés Manuel respecto de las protestas que todavía continúan en la Policía Federal. Como reflexión final, es evidente que cada vez están existiendo diversas posturas al interior de la Policía Federal, al interior de los grupos que no están de acuerdo con la desaparición de la corporación y con su incorporación a la Guardia Nacional o a otras instancias del gobierno federal. Esto le resulta más difícil al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poder tener una relación, un acuerdo con los inconformes, dado las múltiples caras que tiene la rebelión de policías federales. Ya veremos, en un inicio se estuvo acusando al gobierno federal de querer dividir a los policías, pero lo cierto es que ahora no puede llegar a ningún acuerdo porque entre ellos, entre los mismos policías, desconocen los acuerdos a los que van llegando. También el hecho de que existan diversas posturas por parte de los policías, pues abonen el descrédito y abonen el desgaste de la manifestación de estos agentes federales. Será cuestión de tiempo, pues, para ver finalmente con quién logra hacer llegar a un acuerdo el gobierno federal, el cual sea reconocido por los policías o sea mayormente reconocido, porque existe la incógnita de si existirá una postura única por parte de los policías inconformes. Ya lo veremos, lo cierto es que el movimiento cada vez
se va desgastando entre más se está dividiendo. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like. Muchas gracias a quienes ven el Caporal a Cucharadas y quienes están viendo la transmisión completa. Vámonos con el siguiente tema.